gramatical, sistemática, historia genérica, teleológica, alternativa del uso alternativo del derecho y la analógica o extensiva. Aquí sí, como es pura doctrina, le voy a pedir que alguien me apoye con la lectura. Claro, claro. Dime, Pamela. Perdón, licenciado, ¿usted necesita que le apoyen en la lectura? Sí, comencemos ahí donde dice introducción, por favor. De acuerdo. Introducción. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin, el camino que se traza para lograrlo. Actuar metódicamente permite saber lo que se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objeto propuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre una y otra, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. ¿Sigo? Muy bien definidos los conceptos de que los métodos es una técnica. Y cuando hablamos de métodos estamos hablando prácticamente de la interpretación. Miremos este último párrafo, por favor. Esa es la trascendencia que tienen en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociables. Los métodos respectivos, la gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica más que una sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática respecto al sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial es un procedimiento científico sobre la ley. Descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo y de los métodos de interpretación. Bueno, solo déjame ver qué link está aquí. Bueno, hoy sí vamos a comenzar a analizar lo que es la interpretación gramatical, que por cierto este autor tiene definida aparte de lo que es gramatical y aparte de lo que es literal. Inclusive habla de la lingüística. Veamos hoy, solo déjenme ver qué alguien quiere ver. Aquí es. Bueno, veamos esta primero, la gramatical. Interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de su libertad. Se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por las contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. La interpretación gramatical, imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico, presenta el siguiente problema ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal individual u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene. ¿Cuál debe preferirse? La interpretación literal. No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramáticamente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge en la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variantes la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva
que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, por igual, en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. La interpretación literal, en general, tiene diversos instrumentos para realizarla que aplican un razonamiento más allá de la simple lectura. Bueno, tiene los argumentos lingüísticos que dice se invoca el lenguaje en sus diferentes dimensiones, semántica, sintáctica o pragmática. Veamos en qué consisten estas. La interpretación semántica se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes, la misión de la interpretación es optar el significado habitual y concreto del vocablo, de los diversos que pueda tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como su probable aceptación específica en el lenguaje jurídico. La interpretación sintáctica se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción, con arreglo a la relación que guardan entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, consentivo, disyuntivo, copulativo, etc., de las conjunciones, la colocación del pronombre o del adverbio, etc. Veamos hoy la siguiente, la interpretación sistemática. ¿En qué consiste? Esta es la interpretación. Esta interpretación es la que busca extraer del texto la norma de un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Un concepto o una cláusula deben interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Esta última parte final para tener a conocer esta interpretación. Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte de conjunto de todas. Ya. Veamos hoy la histórica. Interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los conexos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramatical o sistemática dejan abiertas ciertas interrogantes que se deducen a la pregunta: ¿qué quería el legislador al crear la norma? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativamente decisivo de la ley. Fíjate, cuando hablamos nosotros del artículo 96, realmente esa norma, el legislador lo que quiso decir es que el salario mínimo era inembargable. Entonces, para entenderla nosotros actualmente tenemos que ver esa interpretación histórica. En ese momento el legislador estaba protegiendo el salario mínimo. Actualmente tenemos que entender que debemos de continuar a proteger el salario mínimo. Veamos entonces, esta normalmente se divide en dos, en estática y dinámica. Por supuesto, el histórico, más que todo, tiene que ser dinámico. Veamos a ver qué dicen los autores en este sentido. La interpretación estática.
Es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o en un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Veamos la siguiente, la genética. La interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Bueno, para que descanse Pamela, ¿quién más nos ayuda? Teleológica. Dime, Stacy. Buenas noches, licenciado. Veamos. Interpretación teológica. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Muy bien, veamos hoy esta parte final. Con motivo de que el método teológico se propone encontrar la finalidad de una norma o convención, hay quienes lo estiman distinto de la escuela de la jurisprudencia finalista, en tanto que otros lo vinculan a la escuela de la jurisprudencia de intereses de Philip Heck. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica. En virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados, la interpretación debe adoptar carácter restitutivo y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial, ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. La analógica o extensiva. Interpretación analógica o extensiva. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la interpretación jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía, que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica,
que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Esta interpretación tiene diversos instrumentos. Vamos a ver concretamente 3. Por favor, el A, B y C. A. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los sujetos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador, que es el único que puede crear el derecho. B. El argumento a fortiori, el cual, según G. Tarello, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Y vamos a ver C. C. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la interpretación e interpretación del derecho. Bueno, con eso prácticamente terminamos. Si se dan cuenta, todas las interpretaciones del derecho común le son aplicables al derecho del trabajo, sin olvidar el principio indubio pro operario contenido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, vamos tal vez a... Ay, Dios, dejamos de... Déjeme ver porque... Vamos a ver si todavía lo recuperamos. Porque quería enseñarles que había un tema... Ahí estamos. Vamos a ver si logro todavía recuperar. Sí, bueno. Les indicaba que, por ejemplo, vamos a ver el 3, ¿sí? Bueno, se recuerdan que cuando estamos hablando nosotros de la interpretación, yo les hice ver a ustedes que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad en sus sentencias, en sus resoluciones, precisamente para poderlas interpretar, se basa en la doctrina, consultando a algunos tratadistas, en algunos principios como la primacía de la realidad, o bien otros principios que van a conocer cuando se hablan ustedes, que son los que tutelan el derecho del trabajo. También hablamos de la jurisprudencia, que con 3 fallos, de comparar con el artículo 43, la Corte Constitucional crea jurisprudencia en materia laboral. También observamos algún tipo de la carga de la prueba, que ya hay sentencias de la Corte donde el trabajador únicamente debe probar la existencia de la relación laboral, el trabajo trabajado en forma extraordinaria, o sea, las horas extras, y las ventajas económicas que le otorgaba a la empresa. Esa es la única carga de la prueba que tiene en materia laboral el trabajador. Pero vamos a algunas de estas sentencias, ¿eh? Vamos a ver esta número 3. Aquí está. Entre los principios de más relevancia en materia laboral se encuentra el principio de primacía de la realidad, principio que otorga prioridad a los hechos sobre las formas o apariencias o lo que las partes hayan convenido, incluso de buena o mala fe. Mediante este principio, el contrato de trabajo es un contrato realidad. Yo le puedo indicar a usted por qué principio es el que determina que el contrato de trabajo
es un contrato realidad. Es el principio de primacía de la realidad, que prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucede o sucedió. Por lo que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar siempre preferencia a los hechos. Esta es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. El expediente es el 1278-2016. La Corte de Constitucionalidad en esta resolución hizo precisamente hincapié como un argumento para resolver el principio de primacía de la realidad. Está dentro de su sentencia. Esto que es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Veamos hoy la innovación. Ya hemos hablado con ustedes que conformidad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad crea jurisprudencia, crea doctrina legal en materia laboral, pero crea jurisprudencia. Con 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad ya es jurisprudencia en materia laboral. Sin embargo, como un caso extraordinario que no se da en el derecho común, este artículo 43 le otorga la facultad a la Corte de Constitucionalidad que pueda separarse de su propia jurisprudencia. Claro, innovando, porque encontró nuevos elementos que le permiten hacer un análisis totalmente diferente de las sentencias o darle otro enfoque. Ellos se pueden separar de conformidad con el 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y en esta sentencia precisamente ellos hablan cómo es que habían pensado en cuanto al aspecto probatorio, exactamente a las protestas, cuál era su posición y cómo iban separando de su propia jurisprudencia. Esto es otro ejemplo claro de que ellos se pueden separar, lo que por supuesto no sucede en otros derechos. Luego tenemos la número 5. En la número 5, lo que yo les hago ver aquí, y ya lo platicamos nosotros en interpretación de la ley, la Corte de Constitucionalidad en este expediente, que es el 1316 del 2015, tomó como base, tomó dentro de su argumentación para resolver en los considerandos, basándose específicamente en un tratadista como era Mario López Larrabe, en Introducción al Estudio del Derecho Procesal del Trabajo, y ahí exactamente ellos narran por qué toman de base a Mario López Larrabe, que era un tratadista en materia laboral, que hemos hablado que fue decano de nuestra casa de estudios. Él efectivamente dejó este libro que hasta el día de hoy la Corte de Constitucionalidad lo utiliza como doctrina para resolver determinados expedientes. El número 6. El número 6 ya es el siguiente tema que lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Entonces, como ustedes pueden ver, la Corte de Constitucionalidad, vamos a encontrarla de que para poder resolver tiene como argumentación la doctrina de algunos tratadistas, tiene la jurisprudencia que se puede separar de ella, tiene, por ejemplo, los principios que inspiran el derecho del trabajo. Y en este caso vemos un caso concreto que es precisamente el principio de primacía de la realidad. Entonces, lo que yo les quiero hacer ver a ustedes es de que la Corte de Constitucionalidad en sus sentencias, para poder interpretar, se basa precisamente en todo lo que hemos observado y hemos leído. Entonces, es valioso. Yo les diría lo interesante en materia constitucional. Nosotros deberíamos de estar pendientes de todas las resoluciones de la Corte para ver el avance que tienen precisamente en materia laboral. Vamos a analizar ahorita, voy a hacer una pregunta que ya le hice en una ocasión, pero sé que muchos no estaban en clase. Yo quiero que usted esté en clase porque vamos a aprender juntos el derecho del trabajo. Del examen, preocúpese, pero nos vamos a preocupar juntos. Soy el licenciado Alan y su servidor, prometido que el examen le vamos a echar ganas juntos, pero queremos que aprendamos juntos. Y va la pregunta otra vez de nuevo. Y se van a dar cuenta que no estamos todos seguros. Va la pregunta.
Edad mínima en Guatemala para trabajar. 15 años, licenciado. 15 años, licenciado. 15 años. Vamos a- 15 años, escriban licenciado. todos, por favor. Todos. 15 años, licenciado. Ujú. 15 años. 15 años, licenciado. 15 años, licenciado. 15 años, licenciado. 15 años. 15 años, licenciado. 15 años, licenciado. Muy bien, 15 años, licenciado. muy bien. Va a la otra pregunta, ¿Se necesita la autorización de los padres? No. No, No, licenciado. licenciado. No, Sí, licenciado, porque son menores de edad. No, porque había un acuerdo o algo así, ya no me acuerdo bien. Contestemos, fíjense que lo estamos aprendiendo juntos, por eso les digo, su opinión es valedera, pues, o sea, yo les digo, pues, antes de tener yo mi base, primero más yo soy profesor, pero yo quiero, ya Nelson quiere que les ponga cero ese. Bueno, Silvia, vamos a ver ese caso, si procede o no procede. Bueno, ya estamos, pues. Vean, vimos que algunos escribieron que era 14, posiblemente no estuvieron en esa clase. Si yo en Guatemala, yo siempre les he dicho a ustedes que yo no quiero que ustedes discutan con nadie en materia laboral. Lo que quiero es que ustedes tengan la base legal para precisamente dar su opinión o emitir un criterio. Entonces, por favor, que no se les olvide a ustedes que, por ejemplo, el convenio 138 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el acuerdo ministerial 260-2019 del Ministerio de Trabajo, que se llama así, reglamento de aplicación del convenio 138 de la OIT, así se llama el 260-2019. Reglamento de aplicación del convenio 138 de la OIT. Entonces, por favor, que no se les olvide que esa es la base legal que usted tiene. Pero nos tiene a confundir, como estamos hablando de la interpretación, ¿va ustedes? Bueno, entonces, ¿y qué pasa cada vez que yo leo 14 años? Bueno, otra pregunta que ya le hemos hecho y la vamos a para que nos quede bien clarito. Porque este es un tema de actualidad. Saraí Paz, Jessica, puede ser que tu hermano, tu sobrino, alguien te diga, mira, fíjate que mi patojo tiene 15 años, ¿será que puede trabajar o no? Tramitame un permiso al Ministerio de Trabajo, a la inspección. Yo no quiero que Scarlett, que Jessica, que Jenny, que Efraín digan, con mucho gusto. Pero no, únicamente no se puede, sencillamente no se puede. Mi pregunta, ¿puede un menor de edad, pero de 15 años, firmar su contrato de trabajo y recibir su salario? ¿Qué dicen? ¿O tiene que ver a sus... No, licenciado. No, ¿Tiene que más? Pienso que Sí sí se puede, puede. licenciado, porque ese Sí es se puede. porque Bueno, casi dice que el menor de edad tiene capacidad para contratar su trabajo. exactamente. Bueno, sí los puede llevar. La idea es de que, por ejemplo, para firmar contrato de trabajo, por favor, firmes en su decisión. Artículo 31 del Código de Trabajo. Y quiero que quien me lo lea, cuando hable 14 años, ya no me diga 14 años, sino 15 años, para que nos quede grabado como debe decir el Código. Alguien que me lo lea, por favor. Dime, Scarlett. Artículo 31 del Código de Trabajo. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para... Scarlett. Despacito, mira esa parte. Capacidad para contratar y para percibir. Dale despacito para los que dijeron que hay que ver a los papás. Despacito. Ok. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida.
y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Los menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan 15 años o más, y los insolventes y fallidos. Estamos entonces 15 años. Podemos firmar nuestro contrato de trabajo y podemos percibir nuestro salario. ¿Sí? Eso lo dice el código. Dime, Efraín. Licenciado, yo tenía la duda sobre el permiso de los padres. O en este caso, la vez pasada también se dijo que tampoco se necesitaba la autorización del Ministerio de Trabajo. En lo absoluto. Fíjate que si vos ingresás, yo creo que lo tengo aquí, solo déjame ver. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero creo que lo tengo por aquí. Yo creo que aquí ya me lo agregó. Pero no está en el anexo. Existe en el anexo. Déjame ver. Sí, no tiene en el anexo. Aquí está. Oíme pues. Esto es del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mira, Efraín. Dice adolescentes. Nuestros derechos laborales, Ministerio de Trabajo. Ahí está la dirección del Ministerio de Trabajo. Oíme pues. Si es madre adolescente, la trabajadora tiene derecho a 30 días de descanso antes de que nazca el bebé. Bueno, o sea, los mismos derechos que tiene una mujer mayor de edad la va a tener una madre de 15 años. Que por cierto, ustedes saben que si alguien es madre a los 15 años, quien es el papá puede ir a la cárcel porque ahora usted no puede tiene que tener mayoría de edad, esa lo verán ustedes en derecho civil, no en especialidad, sino únicamente como referencia. Responsabilidades. No falta el trabajo sin avisar, sin justicia. Los mismos derechos que tiene un adulto. Derechos. Tenemos derechos a vacaciones, al bono, todo lo demás. Si se dan cuenta, aquí están hablando del salario mínimo, que por cierto ya está mejorado, pues este es algo que ellos tienen que actualizar. Aquí está exactamente donde habla del convenio 182, que ese es otro, y déjame ver, no te habla del 138. Pero en este caso, yo después les tengo todo acá, que es lo que vamos a ver posteriormente nosotros en este capítulo. Pero ¿a qué quería yo llegar? Sí, es que no estaba proyectando. Bueno, ¿a qué quería llegar con ustedes? Que de conformidad con el 260-2019, si ustedes lo leen, dice que el menor únicamente debe registrarse para que le hagan saber sus derechos, no pedir permiso. Para la inspección no se pide permiso. La ley es clara y estamos nosotros con ese convenio. Pero fíjate que yo siempre les he dicho a ustedes que quiero que ustedes estén seguros. Por ejemplo, aquí yo les estoy dando las leyes. Oigan, lo podemos hacer de dos formas. Usted puede hacer la consulta, que se va a quedar únicamente con lo que le responda a alguien que esté en el call center de ellos. 2, lo podemos hacer por acceso a la información. Y exactamente ahí te vas a dar cuenta de que únicamente llevan un registro, porque la ley establece que cuando hay derechos de menores, de todo juez que vea derechos de menores, por ejemplo, un menor reclamando prestaciones, la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte. Por eso es necesario ese registro para que ellos sepan de que hay menores que tienen algunos derechos. Bueno, entonces el 31 fue el que leímos, el 31. Y estamos hablando del convenio 138 de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que es la edad mínima para el trabajo, y su reglamento de aplicación del 138 de la OIT, que lo tiene el acuerdo ministerial 260-2019, un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es el reglamento de aplicación. Y ahí está claro, que solo hay un registro, que no se necesita que uno de 15 años es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Claro, lo que pasa es que sí tiene algún tipo de prohibiciones, pero con eso sí quedemos claros. No se necesita la autorización de los padres.
Aquí está un artículo 150 que hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Pero yo quisiera que para ir avanzando en este tema de los menores, vayamos al contenido del artículo 147, 148 y 149 del Código Penal. El título es Las mujeres y los menores de edad. Y quiero que alguien me lo lea, por favor, y lo vamos a leer despacio, porque el 147 creo que nos da 3 características esenciales que se deben de respetar. Por favor. Artículo 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones... Espérate, Andrea, espérate. Debe ser adecuado a su edad, ¿qué más? Condiciones. A sus condiciones. O estado físico y desarrollo intelectual y moral. Fíjate, pues, tenemos la primera limitante. No pueden hacer el trabajo que hacen todos los adultos, tanto mujeres como menores de edad. O sea, no mujeres menores de edad, sino mujeres y menores de edad. Pero veamos qué dice el siguiente artículo. Son prohibiciones para los menores de edad y para las mujeres. Pero aquí habla de los menores. 147. 148. Se prohíbe a el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad. Según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General del Trabajo. Miremos el siguiente. B. Se suprime. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Espérate, Andrea. Se prohíbe el trabajo nocturno. No pueden trabajar después de las 18 horas. Ese es el trabajo nocturno. No pueden trabajar tiempo extraordinario. Nuestro Código de Trabajo establece que entre la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria, ningún trabajador puede trabajar más de 12 horas. Eso lo dice la ley. Bueno, dice la ley. Aunque existan algunas, creo que es el 128, y tenemos un acuerdo que es el 346, que por supuesto en su oportunidad lo vamos a leer, a pesar de que habla de trabajos especiales, ¿sí? Donde dice que no es aplicable a las jornadas de trabajo. Pero la norma general es que nadie puede trabajar más de 12 horas. Entonces, si ustedes tienen el cuidado y revisan en la Dirección General de Trabajo los contratos de trabajo, por ejemplo, los agentes de seguridad, de los pilotos, se van a dar cuenta que la mayoría habla de 8 horas. Pero eso no es cierto. Imaginemos un piloto de aquí para Petén. Normalmente la ley exige que tienen que ser 2 pilotos por el trayecto y por la distancia. Porque imagínense, fueran 8 horas, ¿qué pasa si yo soy piloto? Y ahí por Gualán me dieron mis 8 horas, pues yo me bajaría y que ahí dejo el bus. No se puede, ¿verdad? Porque es de pasajeros. Entonces, por eso es de que la jornada de trabajo de ellos se le llama diagramada. Y siempre va otro piloto. Quiero oír tu opinión ahí. ¿Cómo te dicen? Duselmi. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. En los trabajos que son de horas mixtas, que se trabajan 6 horas de día y 6 de noche, ¿ahí cómo aplicarían eso? Fíjate que las jornadas de trabajo están establecidas. Tenemos 3 jornadas. La jornada diurna, la nocturna y la mixta. Oíme, la diurna es de 6 de la mañana a las 18 horas, ¿sí? Y la nocturna es de las 18 horas a las 6 de la mañana del siguiente día. Pero ¿qué pasa con la mixta? Lo que dice la ley es que la mixta te toma de las 2 jornadas, de la diurna y la nocturna. Pero ¿qué pasa si tomas 4 horas de la diurna y 3 de la nocturna? Entonces la ley dice que ahí se convierte en una jornada nocturna.
Entonces tiene que ser 4 diurnas y 3 nocturnas, o sea, 7 horas, ¿sí? Entonces estás hablando, en tiempo estás hablando de 8 horas en la diurna, de 7 horas en la mixta y de 6 en la nocturna. Más de eso no puedes trabajar. Si trabajas es tiempo extraordinario. ¿Sí? Cristina. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. ¿Por qué se excluye a los hombres de este artículo? Bueno, acuérdate que las mujeres de una u otra manera, es más, cuando la mujer está en estado de gravidez, debe de informar al patrono para que le den las consideraciones en el trabajo que debe ejecutar. Y por cierta naturaleza, siempre se le da esa protección a la mujer. Imagínate en todo periodo pre y post, el periodo de lactancia. O sea, la mujer tiene ciertas cualidades físicas que la ley la protege, ¿viste? La ley la protege. Entonces, hay trabajos que definitivamente no los pueden llevar a cabo las mujeres, ¿viste? Hay trabajos que no los pueden llevar las mujeres. Pero por la pregunta que me haces, desde la contratación tenemos que tener cuidado. Fíjate que si leemos el 151 del Código de Trabajo, ¿alguien tiene el Código de Trabajo? Miremos el 151. Por la pregunta de Cristina. ¿Quién lo tiene? Léame. Vamos a ver quién. Licenciado. Por favor. Artículo 141. No, 151. Ah, sí, perdón, 151. Se prohíbe a los patronos a anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas de sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Fíjate, Cristina, desde la contratación, tú no puedes poner, por ejemplo, tenés tu almacén, tú no puedes poner rótulo o poner tu anuncio, decir, necesito jovencita, necesito señorita de 18 a 25 años. Eso es discriminatorio, ¿viste? Por eso te pueden sancionar y te pueden hasta acusar de discriminación, ¿va? Porque no se puede, la ley no lo permite. Pero claro, si Cristina tiene un trabajo que por la naturaleza del trabajo lo tenga que desempeñar, por ejemplo, una mujer, una joven, por ejemplo. Entonces, Cristina, para poner tu anuncio necesitas permiso de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer. Oíme, ¿qué protección se le da a la mujer? Pues sí, tiene ciertas cualidades que yo te digo, merece esa protección. Tampoco se permite, por ejemplo, no hay pena, dale. No, dale. Bueno, regresemos. ¿Nos quedamos por cuál nos quedamos? 148 en el inciso D. Vamos pues. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Fíjate qué interesante eso que le digo ahorita a Andrea. La semana pasada, si se recuerdan y son cuidadosos y leen los medios, hubo un allanamiento y efectivamente hicieron unas capturas en el área de San Marcos. Pero también aquí en Guatemala ustedes ven que hay varias instituciones que hacen allanamientos en tortillerías, en abarroterías. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan jóvenes, inclusive menores de 15 años. Y esa parte que es un delito ahora, pues ellos tienen que ir a rescatar a esos menores para protección para ellos. ¿Sí? El trabajo de los... Espérate. En este caso, quiero que les quede bien clarito. Miremos qué dice el artículo 156 bis del Código Penal. Estamos repitiendo algunas cosas. Artículo 156. Trabajo a domicilio. No. Trabajadores a domicilio. ¿Manda? Pamela, 156 bis
del Código Penal. Bis, perdón. Perdón. No hay pena, no hay pena. $156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplee a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. ¿Se dan cuenta? Ahora hay delito penal. No solo nos vamos a la cárcel, sino que también tenemos que pagar una multa. Hay una multa excesiva si contratamos menores de edad. Vean lo delicado que se volvió la ley en materia laboral. Hoy, el día de hoy, es un día trascendental, como lo platicaban al principio ustedes con el Alan. Imagínate la creación de un juzgado penal que va a sancionar a los patronos que efectivamente cometan el delito de desobediencia. Eso es histórico, ustedes. La Corte se preocupó por crear un juzgado especializado que ahora va a haber otro modo coercitivo en contra de los patronos para que cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de la reinstalación y, por qué no decirlo, en el pago de prestaciones laborales. Entonces, ese es un gran avance que se tuvo hoy. Pero vamos a continuar. ¿Regresamos, Andrea? Sí, voy. Nos tocaría el trabajo de menores de 14 años. Está prohibido el trabajo, entonces quitamos 14 y ponemos 15 años. Está prohibido el trabajo de menores de 15 años. Eso estamos hablando de la interpretación del derecho laboral y así tajante lo dice. No hay manera de discutirlo. Prohibido el trabajo de menores de 15 años. Vamos por el 48. Ahí acabó. Nos tocaría el 149. Miren, el 149, ahí hay una pregunta de examen. Analicemos el A y el B. Por favor, Andrea, despacito para que yo les diga dónde está el... Muy bien. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Entonces cambiamos 14 y ponemos 15 años. Para los mayores de 15 años. Ahí no hay problema, ¿va? Ustedes. Si yo le pusiera en el examen uno de 16 años, entonces estamos hablando de la reducción de 1 hora diaria. Pero vean el P. Despacito, Andrea, porque es de interpretación. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos. Ahí depende. Espérate, Andrea. Para los menores que tengan esa edad, está hablando de los 15 años. Cristina Vázquez. ¿Estás por ahí, Cristina? Perdón, Lick, es que me quedé con la mano levantada porque tenía duda del artículo anterior, pero como avanzó, entonces... Bueno, espérate. Pero ahorita antes de que tú nos hagas la consulta, nosotros estamos a hacer una pregunta. Vamos a ver. Jamie Anaí Cruz Escobar tiene 15 años de edad y es trabajadora. ¿En cuánto le vamos a reducir a ella su jornada de trabajo? ¿En 1 hora o en 2 horas? De acuerdo a lo que le dio lectura a Andrea. En 1 hora. 1 hora. En 1 hora y 6 horas a la semana. Jovencitas, escúchenme. Jamie Anaí Cruz Escobar tiene 15 años. Vean el inciso A lo que dice. Los mayores de 15 años, ya quitemos el 14, ya estamos claritos que el código hay que cambiarle, cada vez que encuentre 14 es 15. ¿Sí? El A es de mayores de 15 años, pero miren el B, los que tengan esa edad, o sea, los 15 años. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Ingrid, ¿estás bien con esto?
Sí. ¿Estamos? Bueno, Cristina y todos estamos bien. Vamos a terminar, con eso terminamos, Andrea, no nos falta un párrafo por ahí, ¿va? Nos falta. Dime. B, en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. El 150 le diríamos hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Cuando leíste ese 148, el último inciso dice, está prohibido el trabajo para los menores de 15 años. Así, ahí dice 14, pero acá vemos que son 15. Oíme, ¿cómo es posible que quieran aplicar el 150? Si Guatemala es parte de la comunidad internacional, estamos dentro de un grupo de países que estamos erradicando cualquier forma de trabajo de explotación infantil. No podemos nosotros autorizar contratos, la Inspección de Trabajo jamás le va a autorizar ahora que sea menor de 15 años. No, es más, ni de 15 años en adelante ya no puede autorizar, de comprar con el 31 ellos tienen todas las facultades para hacerlo. Entonces, estamos interpretando el código. Pero le damos el 150 para que vean que ese para mí hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Veamos qué dice. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 15 años o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: A, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben de trabajar los menores. Bueno, ese ya no está en el ordenamiento jurídico. Si ustedes se van al 170 y 171 del Código de Trabajo, vean lo que dicen. Alguien que lo lea, por favor. Dime, Amy o Efraín. Artículo 170. Trabajo de aprendizaje. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, tenés ahí, Pamela. Este ha sido el abuso de mucho patrono, que toda la vida es de aprendizaje por pagar menos del salario mínimo. Pero para que ustedes tengan contrato de aprendizaje, debe intervenir la Inspección General de Trabajo. Aparte de eso, si miras, ¿cuál es la cualidad esencial del contrato de aprendizaje? Aprender un oficio, una profesión, un arte. ¿Y quién te lo va a hacer? ¿El patrón o un tercero? Esa es la prioridad. Lo segundo es la retribución, porque vas a ser parte productiva de la empresa. Por eso la retribución puede ser menor. Pero si te lees 170, el 71, 72, hasta el 73, te vas a dar cuenta que la finalidad del contrato de aprendizaje es aprender, no es el salario. Exactamente. Ahí está Nancy, mira, convenio 182 sobre la prohibición de cualquier forma. Claro, Víctor, oíme, y el contrato de aprendizaje en Guatemala ya no es viable. Por eso creo que México, con muy buen criterio, expulsa del ordenamiento jurídico el contrato de aprendizaje. México dice, señores, no es posible que sigamos hablando de un aprendizaje, de un arte, de un oficio. Eso es parte del sistema feudal, por favor. Y es tiempo que la norma lo modifique.
México la modifica y la expulsa de su ordenamiento jurídico. Nosotros deberíamos ya regular sobre el trabajo de aprendizaje. Ya deberíamos de darle otra modalidad. Yo creo que México tiene un muy buen criterio en ese sentido. Pero bueno, pero mira que dice el 171. Homero. Artículo 171. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y deben determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponde al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que, a su juicio, sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz. Sí, sí. Sí. Tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Bueno, la finalidad es el aprendizaje, pero debe ser parte de la Inspección General de Trabajo. Y de ustedes, yo les invito a que lo hagan ustedes con llamada telefónica, por medio de acceso a la información pública. No se permite el trabajo a menores de 15 años. Ahí mencionaba Nancy el 182, que es otro convenio de la OIT. Yo creo que aquí lo dejaste anotado, Nancy. Aquí Nancy lo Licenciado, buenas noches. Sí. Dime, Nancy. Solo repetime ahí lo que escribiste, para que lo tengamos claro. Sí, el convenio 182 sobre la provisión de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Oíme, Nancy. Habla sobre el convenio internacional de trabajo. Sí, oíme, no, ahí estamos bien. Este convenio realmente no permite la aplicación del 150 en Guatemala. No lo permite. Y de veras ustedes, Guatemala ratificó el convenio, está ratificado, no lo permite. Ya se imaginas. Y imagínate, la norma ahora que está en el Código Penal, el 156 bis, ¿qué te va a estar autorizando la inspección si saben que tienen responsabilidad penal? Y de veras, ya no es aplicable. Dígame, ¿qué conocen los alumnos, ustedes y Avidán Ortiz, del contrato de aprendizaje? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Ubiquémonos en la realidad guatemalteca. Efraín Luis, ¿qué conoces del contrato de aprendizaje? Que por este contrato se puede pagar inferior al sueldo mínimo. No, pero en tu vida práctica, o alguien que me ayude ahí, en la vida práctica nuestra, ¿han oído ustedes el contrato de aprendizaje? No, Lic. No, licenciado. Oíme. México lo Más bien se explotan a los menores de edad. Pero oíme, Ingrid, pero realmente que vos mires un contrato como lo dice el 170. Licenciado, disculpe, ahí no sería más o menos como en la aplicación esta cuando salen todos los practicantes. Yo he visto que cuando los practicantes salen, los agarran todas las empresas y no los ponen así como para practicar su profesión, que sería que aplicaría esto, sino que los miramos de cajeros, de colocadores, de todos los trabajos, menos de lo que están estudiando. Ahí en esto no aplicaría. No, es que ¿sabes qué lo que pasa, Cristi? Que si te das cuenta, este contrato de aprendizaje nuestro tiene normas. Además, si seguimos leyendo, fíjate que resulta que por lo que estamos hablando ahí, muchas veces te llaman aprendizaje y tenés título. O sea, aprendizaje, entonces no puedes hablar de una profesión, de un oficio. Pensamos en un oficio, un taller mecánico. ¿Sí? Pero que no se nos olvide, Cristina, que para que ese contrato sea efectivo, para que sea real, debe de existir como tal. Oíme, debe de firmarse, debe de existir en documento. ¿Por qué, Cristina? Porque vas a fijar menos del salario mínimo, porque le vas a ofrecer a Avidán Ortiz, el menor de edad o el trabajador en aprendizaje, y le vas a decir que ese oficio lo voy a aprender más o menos en un plazo de 3 meses, y que después de eso tú me vas a dar a mí el diploma, la constancia donde yo aprendí el oficio. Y la ley dice que si tú no me lo quieres dar,
entonces interviene, voy a la inspección y la inspección interviene y hay un procedimiento ahí donde interviene un maestro de la educación primaria y expertos y me hacen el examen y si yo lo apruebo, la inspección le dice, Cristina, usted le tiene que otorgar a Vidán su constancia que aprendió el oficio. ¿Te das cuenta? No es de lo que nosotros conocemos. O sea, lo que tú dices, vemos un montón de gente trabajando que no es aprendizaje, Cristina. Es un abuso de muchos patronos para no pagar el salario mínimo. Mucho abuso para no pagar prestaciones laborales. Oíme, en la ruta del Atlántico hay una empresa grandísima. Por muchos años, tenía grupos de trabajo, más de mujeres. Entonces tenía un grupo de 10 mujeres que trabajaban 2 meses. Y a los 2 meses descansaban porque tenían otro grupo. Tenían 2 grupos. ¿Por qué lo hacían, Cristina? Para no pagar indemnización, porque todas las veces era el periodo de prueba. Como prácticamente interrumpidas por 2 meses, entonces eras como nueva. Trabajabas única. Y así lo hicieron por años. Al fin, menos mal que corrigieron esa su mala práctica. Pero por años de años, yo vi trabajando a mujeres en ese lugar que trabajaban muchas mujeres. Oíme, 2 meses, descansaban 2 meses y lo volvían a llamar y así pasaron por años. Pero el contrato de aprendizaje en Guatemala no lo ven ustedes, no lo ven como lo regula el código. No, como de abuso lo vamos a ver en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte. Imagínate cuánto nosotros mismos los abogados a veces abusamos, ¿va? Que Cristina quiere, ¿será que no le ayudo las mañanas porque yo quiero aprender el derecho? Entonces querés aprender algo de derecho, un oficio, por decirte. Entonces, Cristina, mi obligación es pagarte. Pero como Cristina ya con tanta ilusión que lo que quiere es estar y conocer ya lo que es el derecho, feliz con que Avidán no le pague, ¿va? Pero te garantizo que Avidán va a estar más contento no pagarte. Ese abuso hay que evitarlo. Nosotros somos los primeros en tratar de... Fíjate que hoy tuvimos que contratar nosotros de emergencia a alguien para la oficina. Y nada más la editamos por medio tiempo. Y hoy la ley lo permite. Sabes que ya está legalizado el tiempo parcial. El tiempo parcial. Imagínate vos, ya no hay ingenio, ya es una barbaridad que estén trabajando menores de edad, ¿no? Es terrible. Bueno, fíjense, pues otro fenómeno que yo lo vi, no me lo contaron, ¿eh? Una vez nos tocó que ir ahí por Bananera, por Morales y Zaval. Y fuimos a ver toda la Bananera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar y exactamente de ver a lo de... Espérate, pero... Fíjate lo que dice Randy. Mi mamá me ponía a trabajar en la oficina y me decía que no me pagaba porque me estaba enseñando. Ay, decirle a tu mamá, ahora que llegues en la noche, decirle, mire, de comprobar con el artículo 170, mamá, usted me tenía que haber pagado y me lo debe, así es que me lo cancela. Bueno, quiero regresar, si ustedes tienen la oportunidad de ir por Quiriguá. Y ahí a veces dejan que uno entre a la parte de las plantaciones. Van a ver un trabajo que lo ejecutan las mujeres cuando están en el proceso como limpieza de las pencas, se le llama lo del banano, bueno, a lo del banano, que trabajan en agua, que trabajan con el agua más o menos a la cintura. Pues llegué y dije yo, pues debe ser un trabajo muy especial, pero, óigame, ahí el reglamento de salud y seguridad ocupacional debe ser importante. Debe ser complicado con el tiempo si no se toman las medidas, si no se tiene el equipo apropiado para esas mujeres que trabajan precisamente en esas empresas bananeras. Yo le digo, ustedes el día que tengan la oportunidad pueden entrar a ver hasta donde ellas están en el proceso de limpieza y se van a dar cuenta que... Pero el tiempo parcial, acordate, Ingrid, que lo que dice la ley es realmente que menos de ya 7 horas podría ser un tiempo parcial, ¿va? Pero te lo piden por hora. Es como que yo le preguntara a usted, ¿cómo se paga el salario mínimo? Y usted me va a decir por mes. No, señor, el salario mínimo se paga por hora.
Lo vamos a ver en la siguiente clase conmigo, tenemos esa parte. Bueno, vamos a regresar, que ya se nos fue el tiempo. Bueno, quiero regresar nada más a 3 artículos que quiero que nos queden grabados. 361, 403, que por cierto, 403 mi secretaria se los envió al grupo y ahí le puso sentencia ultra petit. Los jueces resuelven más allá de lo pedido, más allá de lo pedido. Cristian, si no te pagan tus prestaciones, ahí me llamas. Y demandamos. Perdón, Randy González. Ay, Licky, luego le va a hacer cuenta a su mamá de cuánto le debe la de ella, va a salir peor. Ya te imaginas, el Randy por estar cobrando por estar cobrando sus prestaciones, creo que vas a hacer algo ponchadito, muchacho. Así de que mejor regalo hasta ahí. Seguro que va a salir de bien. No, yo te digo, trabajar con la familia es bonito, pero fíjense ustedes que aun cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, que por cierto, de todo corazón yo deseo que ustedes terminen bien su carrera. Cállate, solo por lavado y planchado ya no le alcanzó a Randy para pagar. ¿Y sabes qué? Lo malo es que Randy trabajó un proceso de aprendizaje, dije, y no llegaba. Y si llegaba, se iba temprano. O sea, no, Randy, no era de aprendizaje. Vos ibas a pasear nada más. Bueno, quiero regresar mejor al 361 para que no se nos vea el tiempo. Es más, Randy, si tu mamá está escuchando la clase, creo que no te deja entrar. Veamos el 361. Artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Fíjense, dos cosas con el artículo que leí. Primero, ven por qué quiero que ustedes nunca falten a clase. Ella literalmente leyó lo que ahí dice, y yo quiero que ya lo modifiquen. Dice el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. No voy a estar poniendo esto voy a dictar sentencia y voy a tomar en base el 361 que literalmente dice, no señor, ahora ustedes saben que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya me corrige eso también ahí donde dice el Código de Enjuiciamiento Civil. Eso lo quita y pone el Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos el 403. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho, a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y en su caso, de las omisiones o defectos
que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. 412. Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Bueno, vean pues. Estamos hablando de los tribunales de conciliación y arbitraje y estamos hablando de los tribunales de trabajo. Primero, la ley los faculta para resolver de acuerdo a en conciencia. Todo lo que nosotros vemos de interpretación lo deben de conocer, pero hay cosas que las tienen que resolver en conciencia. Y es más, en cuanto al tribunal de arbitraje que está integrado por un juez, un representante de patronos y un representante de trabajadores que integran un tribunal de arbitraje, van a resolver de acuerdo a su real saber y entender. Se dieron cuenta que vamos más allá. Imagínense, en el 403 dice que va a resolverse más allá de lo pedido, pueden resolver. Eso es extraordinario, ¿va? Imagínense, usted pidió determinada cosa y el tribunal considera que hay que resolver más allá de lo pedido. Claro, siempre casi favoreciendo al trabajador. Van a resolver las peticiones. Estamos hablando de conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, yo quería que tuviéramos bien claros eso. Y para terminar, como estamos hablando de interpretación, Jamie, artículo, ¿cuál es el de la, se me escapó ahorita, el del salario mínimo ustedes, que hemos leído un montón de veces? Pues ¿es el 96, licenciado? ¿Perdón? ¿Es el 96 del salario mínimo? El 96, sí, el 96. Leámoslo, por favor. Artículo Despacito, Evi. Despacito, ¿sabes por qué? La contradicción aparente que hay en el inciso A y el inciso D. No hay apariencia, ustedes. La interpretación gramatical, literal, histórica, de lo que ustedes quieran, y aplicando todavía el principio individuo propietario, el inciso A es claro y preciso para interpretarlo. El salario mínimo es inembargable. Veamos, Jamie, por favor. Artículo 96. Se declaran inembargables a los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Espérate, Jamie. ¿Se dan cuenta? El salario mínimo y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Pero, ¿qué es lo que hace en materia civil? ¿Qué es lo que hacen los abogados y los jueces? Embargan más allá del salario mínimo. ¿Y cuál es su base? El inciso D. Lee qué dice el D. D. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Ahora creo que el 65, ¿no? Bueno, lo que está indicando este artículo es que arriba del salario mínimo es embargable. El salario mínimo, en conformidad con la ley, solo puede ser embargado por alimentos. De lo contrario, no procede ninguno. Quiero decirles que las reformas que yo estoy planteando a algunos diputados del Congreso es el 96, el 150 y lo que hemos hablado de la lactancia, que se sube 24 meses. Ya comencé con mi proceso, ya comencé, les voy a ir la próxima clase, les informo cómo vamos. Con eso quiero que terminemos. Lo que quiero es de que usted interprete bien, que el código tiene hay muchos artículos que hay que actualizarlos. No se los van a actualizar, los tenemos que actualizar nosotros. Yo, si Dios quiere, dentro de poco vamos a comenzar a leer del artículo número 1 y vamos a ir corrigiendo el código. Bueno, estamos ahí con una pregunta más, porque ya nos tenemos que ir por la hora. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Tengo una. Solo retrocediendo un poquito, solo tenía una duda en relación que si uno renuncia a la empresa, las horas extraordinarias se las tienen que pagar a uno o pierde uno ese derecho por estar renunciando. No, te las tienen que pagar, Pero que no se te olvide que esa carga de la prueba la tenés tú, ¿viste? Tienes que tener algún documento, algo que te pruebe que te deben ese tiempo extraordinario.
Si no Ese hay, es el criterio de la Corte de Constitucionalidad, ya como jurisprudencia de estos. si no hay pruebas, entonces ahí sí ya no están ellos. Ahí estamos, porque es la carga de la prueba. Una de las sentencias que te voy a mandar ahí, que por cierto, todo este material se los enviamos entre martes y miércoles, ¿eh? Solo estamos esperando que Alan termine el tema de los principios y ahí estamos. ¿Otra pregunta? Gracias, Lick. Sí, Lick, yo tengo una desde hace rato. Entonces, así Dime. como el artículo 150, según eso también el artículo 32, ¿no? Porque dice los contratos relativos Sí, al trabajo de sí. los jóvenes que tengan menos de Exactamente. 14 años. Ese también. El 32 está ligado con el 150. Ok. No se puede, vos oíme. Exactamente el convenio que Nancy mencionó ahí, el 182, ese termina de matar el 150 y el 32. Léete así la carrera del 32 si lo tenés por ahí a la mano, Efraín. Sí, de hecho aquí lo tengo. Ok, dice Leémoslo para que no quede grabado. dice los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. Ese ya es letra muerta. El convenio 182 lo terminó de matar. Y ahora el 156 bis del Código Penal. Ya eso es historia. ¿eh? Ese artículo hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Fíjate que tuve una reunión, hombre, lástima que cuesta mucho ahorita por la cuestión política. Si no, vamos a ver nosotros qué manera. Lo que sí lo voy a invitar es de que una de las clases los quiero invitar a que en nuestras propias redes sociales quiero que empecemos a publicar, por ejemplo, ahora en relación a las últimas reformas. Estamos hablando, por ejemplo, del 34 del Código de Trabajo, del 328 del Código de Trabajo, ahorita el juzgado pluripersonal que aparece ahí en materia penal sobre los delitos de audiencia en materia laboral, también lo del seguro social que como un trabajador ya es obligatorio. Todo eso quiero que lo publiquemos, pero quiero que su entorno, su familia, sus allegados, sus amigos, conozcan y que inclusive con ellos podemos entrar en un ambiente, no de discusión, sino un ambiente de pregunta y respuesta, y ahí mismo ustedes van a tener para poder traer a la clase, y vamos a enriquecer cada día más la clase con una serie de preguntas, y por qué no decirlo, con soluciones, que es lo que yo pretendo. Yo no quiero que usted sea un estudiante que déjeme consultar, no, ahora usted va a tener su código, yo le prometo que usted ahora en materia laboral con su código. No quiero que me pierdan una clase, Si usted no me pierde una clase, yo levanto la mano y le prometo que el examen parcial, si ustedes quieren, lo hacemos verbal aquí, lo hacemos como usted quiera, pero no nos falte para aprender juntos el derecho laboral, por favor. Su asistencia para nosotros es sumamente valiosa, valiosa. No por otra cosa, no por tener nosotros 200 conectados, no, Dios sabe que no. Porque no quiero que se equivoquen. No quiero que el día de mañana, o que el día de mañana usted diga, ¿y quién les dio laboral 1? El licenciado Dan Ortiz. Eso no lo dio, será usted no vino. Yo le garantizo que vamos a estar. Sí, lo de la asistencia es que le fallaba a Pamela hasta me ha escrito ahí, hombre, y no hemos podido llegar a eso. Pero si Dios quiere, la otra semana seguro arreglamos lo de la asistencia, ¿eh? Lo de la asistencia. Y si no, miramos cómo hacemos aquí con Pamela y la otra compañera que nos va a ayudar. Se llama Astrid, licenciado. Astrid, va. Sí, es Astrid y yo. Va. Que yo les digo, pues ahí vamos a ver qué hacemos hoy. Y yo más o menos estamos ahí y me gusta que participen hoy. Me gusta que participen. De hecho, quiero decirle, deseo a Alan que un día lo dejemos únicamente preguntas y respuestas. Que nos demos aquí todo lo que podamos platicar de derecho laboral. ¿Estamos? Bueno, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues el día lunes, el tema muy valioso de los principios, que le quiero decir que la Corte Constitucional los tiene y los aplica en la sentencia. Muchas gracias, Cristian. Bueno, un fuerte abrazo, pues, y feliz fin de semana, y si Dios quiere, el día lunes nos vemos por acá.